estuve reflexionando mucho en algo. Yo no sé si usted utiliza mucho las redes sociales, no sé si usted es alguien que las utiliza bastante. Vamos a tratar de hacer un sondeo acá. Levanten la mano quienes usan Facebook, ahí en su lugar, levanten su mano. Un gran porcentaje de la iglesia, casi todos. Quienes usan Instagram, baja el porcentaje, pero es un porcentaje bastante alto. Resulta que en las redes sociales encontramos o se nos ha vendido algo que se conoce o que se le llama etiquetas. Las etiquetas regularmente sirven para etiquetar, obviamente, algo o a alguien al que nosotros queremos que en las redes sociales aparezca visible. Y estas etiquetas regularmente las conocemos con el nombre de hashtag. Dígale al que tiene a la par, hashtag. Hoy va a aprender una palabra nueva. Los hashtags son etiquetas que nosotros utilizamos para compartir algo en redes sociales. Esto lo utilizamos regularmente si nosotros vamos, qué sé yo, a la playa. Uno sube su foto de la playa y le pone ahí el hashtag o la etiqueta playa o verano o muchas etiquetas más. Y las utilizamos regularmente para señalar y mostrarle a los demás lo que queremos nosotros mostrar. Pero estaba reflexionando mucho en los últimos días que vivimos en una sociedad que le pone etiquetas no solo a todo, sino también a todos. Vivimos en una sociedad que etiqueta no solo las cosas que ve con sus ojos, sino también etiqueta a las personas que tiene a su alrededor. He estado observando en los últimos días y me tomé la molestia, tuve la oportunidad de estar en San Pedro Sula en los últimos 4 días, y me tomé la molestia de estar observando a mi alrededor el comportamiento de las personas. ¿Y sabe qué descubrí? Que regularmente le ponemos etiquetas a las personas fundamentado en la poca o en la mucha compañía que hayamos tenido con estas personas. Que le ponemos regularmente etiquetas a las personas fundamentados en el compartir día a día con esas personas. Y no solamente hemos utilizado las redes sociales para etiquetar las cosas, las comidas, los lugares, sino también hemos utilizado las etiquetas para ponérselas a las demás personas. Yo no sé usted si se ha sentido en algún momento etiquetado por alguien, por otra persona que quizás lo hizo sentir mal porque le puso una etiqueta. Pero nuestras vidas se enfrentan día con día a las etiquetas de la sociedad. Nuestras vidas se enfrentan todos los días y en nuestro relacionarnos con los demás se enfrentan al riesgo que alguien nos ponga una etiqueta. Yo no sé si usted puede traer a su mente algún apodo que quizás alguien le puso, pero eso era una etiqueta. Yo no sé si a alguien quizás lo tacharon de alguna característica y le pusieron una etiqueta. Y le hemos puesto etiquetas a las vidas de las demás personas. ¿Sabe cómo? Como si en realidad tuviéramos el derecho de hacerlo. Y muchas veces ponemos esas etiquetas no fundamentados en un conocimiento profundo de la otra persona, sino ponemos esas etiquetas fundamentados en la poca experiencia o en la poca relación que nosotros tengamos con los demás. Y quiero ilustrárselo esta noche. Quiero que iniciemos con una pequeña ilustración. Y voy a pedir a algunos de ustedes que me acompañen acá. Venite Víctor, Jaco, Ever, venite, Priscila, venite también. Porque, ¿sabe cómo funcionan las etiquetas? Bueno, para empezar, en las redes sociales, usted puede encontrar que las etiquetas les ponen un símbolo de numeral, que esos son los hashtags, y el símbolo de numeral expresa que usted va a usar una etiqueta. Pero nosotros hacemos lo mismo con las personas. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Resulta que yo conozco a Víctor, porque es mi hermano, obviamente, y yo le he pedido muchas cosas a Víctor. Pero resulta que en esas cosas que le he pedido, Víctor me ha quedado mal. Y como me ha quedado mal, yo vengo y le coloco una etiqueta. Y entonces veo a Víctor como alguien que es mentiroso. Y entonces lo que hago es que le pego la etiqueta a su vida. ¿Y sabe qué es lo peor?
que viene hermana Ana María conmigo y estamos platicando y uso la etiqueta para referirme a Víctor. Entonces platico con hermana Ana María y yo le digo, mira hermana Ana María, tenga cuidado si le va a confiar algo, algún negocio o algo, porque Víctor le va a quedar mal. Él es un mentiroso. Y le puse la etiqueta. Quizás Víctor me falló a mí una vez o un par de veces por alguna circunstancia y yo lo etiqueté. Y él ahora para mí es un mentiroso. Quédate ahí, Víctor, no te vayas. O supongamos lo siguiente. Supongamos que resulta que Jaco tiene 1, 2 y hasta 3 novias al mismo tiempo. Hágale. Y resulta que está saliendo de una relación y empieza con otra relación. Y quizás hay algo, estos son puros ejemplos a manera de ilustración, voy a aclararlo porque no se vaya a quedar usted con la percepción de ellos de alguna manera. Pero resulta que quizás Jaco está atravesando momentos difíciles en su vida. Y Ever hablaba ayer de vacíos en nuestros corazones, que intentamos llenarlos de muchas maneras. Pero a mí ya no me interesa, ya no me importa lo que hay en su corazón, sino que yo vengo y automáticamente le coloco también una etiqueta y le ando diciendo a todo mundo que Jaco es un enamorado. Entonces quizás se le presenta a Jaco una oportunidad con otra patoja y yo le digo, mira, ni se la presentes, porque Jaco es un enamorado. Y le puse la etiqueta. Ambos, Víctor es mentiroso, Jaco es un enamorado, y de manera ilustrativa, pero les puse las etiquetas. Y no solamente nos puede pasar con esto. Imagínense que yo le di a Ever a que me guardara una cosa. Y resulta que en sus carreras y en todo lo que hace, a Ever se le pierde esto que yo le di para que guardara. Y entonces resulta que como me falló y perdió lo que yo le había dado para guardar, yo le pongo también a él una etiqueta. Y le ando diciendo a todos que Ever es un despistado. ¿Y sabe qué es lo triste? Mire, esa etiqueta a mí me la han puesto. Y Dios sabe el esfuerzo y que ya no soy tan despistado, pero es difícil quitarnos las etiquetas y vamos a ir hablando de eso. Pero entonces alguien viene y me dice, mira, quiero confiarle algo a Ever. Yo digo, mira, no se lo confíes. ¿Sabes por qué? Porque Ever es un despistado. Y ya no le doy chance a él ni siquiera de defenderse, ya no le doy chance ni siquiera a él de expresar. Yo ya le puse una etiqueta. Para mí, él es un despistado. Y vamos con el último ejemplo. Resulta que Priscila quizás tiene en su casa algunos problemas de desorden. Y cuando platica uno con los papás de Priscila, esto no es cierto, resulta que los papás de Priscila a cada momento nos dicen que Priscila es una desordenada. Y ya no le dan lugar a que Priscila se defienda, sino que le ponemos una etiqueta y para nosotros ella es una desordenada. Les voy a pedir que regresen a sus lugares, no se quítenlos porque nos van a ayudar en un rato más, déjenselos ahí, si aguantan. Y miren, le ponemos etiquetas a las personas. Alguien nos falla y para nosotros ya es un traidor. Alguien nos pierde algo que le habíamos dado y para nosotros ya es alguien en el que no podemos confiar. Y no solo le ponemos las etiquetas a las personas, sino que también se lo decimos a los demás. Y le decimos, mira, no confíes en esta persona porque te va a fallar. No confíes en Víctor porque es un mentiroso. No te enamores de Jaco porque es un enamorado y te puede lastimar tu corazón. Y le andamos diciendo a todas las personas las etiquetas que creemos que los demás tienen. Yo no sé si usted se ha sentido etiquetado alguna vez en su vida, y ahorita vamos a entrar a la palabra, no se preocupe. Pero no sé si usted se ha sentido etiquetado alguna vez en su vida. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez que alguien le puso una etiqueta y por más que usted se esfuerce, no se la ha podido quitar. Porque para esa persona quizás usted es un deudor, usted es un mentiroso, quizás usted es un desordenado, un despistado, alguien que no cumple. Y la etiqueta está ahí
y a nuestras vidas les han puesto etiquetas una y otra vez. Sabe que hace algunos años atravesé un proceso bien difícil en mi vida, un proceso que me tomó mucho tiempo sanar, que fueron muchos años de luchar contra muchas actitudes en mi corazón. ¿Y sabe qué fue lo duro? Que fui muy etiquetado. Y hoy puedo hablarle de esto con libertad, porque mientras yo reflexionaba en esto, pensaba en las etiquetas que mucha gente me puso, y escuchaba a personas que me decían, mira, porque nunca falta el que llega con uno a querer meter cizaña, ¿no? Pero escuchaba a personas que me decían, mira, tal persona dice de vos que sos un orgulloso. Ellos no sabían el proceso que estaba pasando. Ellos no sabían las dificultades que estaba teniendo en mi vida. ¿Y saben qué es lo duro? Que se expresaban de mí y decían que yo era un orgulloso. Y no solamente un orgulloso, la más común y la que más utilizaron para nombrarme por mucho tiempo es que yo era un creído. Él es un creído, no habla. Él es un creído tan serio. Y no sabían y no conocían el proceso interior que estaba viviendo, y me tacharon de orgulloso y de creído. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nunca llegaron conmigo a decirme, mira, ¿qué te pasa? Noto esta actitud, noto que estás siendo de esta manera. Nunca lo hicieron. Hablaron mal de mí con otras personas diciendo que pensaban que era un orgulloso y un creído, pero nunca se acercaron a mí a preguntarme y a decirme, ¿qué te pasa? Y sabe que me parece tan interesante, y voy a quitarme estas de acá por comodidad, pero me parece tan interesante que esto de las etiquetas no es nada nuevo. Esto de las etiquetas no es algo que forme parte del siglo XXI y de las nuevas tendencias a las que nos estamos enfrentando. No, las etiquetas quizás han cambiado con el tiempo. Las etiquetas quizás son diferentes a como eran hace algunos años. Pero esto no es nada nuevo. Las personas le ponen etiquetas a las demás personas desde siempre. Y usted y yo, en la palabra de Dios, podemos. Y quiero que en esta noche usted me acompañe al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1. Y usted va a ir comprendiendo cómo todo esto nos va a ir ayudando para entender lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones esta noche. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Tiene una Biblia diferente, una versión diferente, puede leerlo y acompañarme a mí en las pantallas, pero quiero que dice: en el principio la palabra ya existía, estaba con Dios, y la palabra era, paréntesis, porque necesito explicarle que lo que Juan está, pero vean acá para después continuar con el mensaje. Pero dice el verso 4: y su vida luz a todo. Lo primero que Juan está diciendo, Él es Dios, pero después está diciendo que su vida, que la vida de Jesús. ¿Sabe que si podemos poner el slide que tiene la palabra? ¿Sabe que la palabra que se utiliza, este versículo en el idioma original, fue escrito en griego? Y la palabra vida trajo luz a todos, es la vida natural de todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús se hace hombre, Juan está expresando y está diciendo, Jesús lo creó todo, Él es Dios. Pero que cuando Él se hizo hombre, cuando cobró una vida natural, trajo, dice, luz a todas nuestras vidas.
O sea que nuestras vidas fueron iluminadas, lograron ver la luz gracias a la vida natural de Jesús, a su sacrificio, al verse encarnado. Y usted estará preguntándose, ¿por qué nos está hablando de esto si nos estaba hablando de las etiquetas? Y usted lo va a entender ahora. Porque Jesús se hace hombre, viene a esta tierra y su sacrificio, dice Juan 1:1, que esa vida natural de Jesús nos dio luz a todos. Los versos anteriores están hablando de Jesús en su divinidad. Pero en este verso específicamente, el verso 4, nos está hablando de Jesús hecho hombre y sacrificado para que usted y yo pudiéramos ver la luz. Eso era Jesús, el creador de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, el que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para que nuestras vidas tuvieran luz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las etiquetas? Verso 5. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Quiero que nos saltemos al verso 10. Si tenemos ahí el verso 10, porque usted va a entender cómo es que esto se va relacionando, cómo es que esto va cobrando sentido. El verso 10 de Juan nos dice algo que a mí me conmovió en los últimos días. Porque Jesús dice, Juan es el creador de todas las cosas, Él es el que lo hizo todo. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos dio luz a todos. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Vea el verso 10. Dice, ese no es el verso, esa es primera de Juan. Es Juan capítulo 1, verso 10. Se lo leo yo acá. Quiero que escuche esto. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Vuelvo a leerlo, leámoslo en pantallas. Dice el verso 10. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Verso 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Yo no sé si usted está empezando a amarrar todo lo que yo estoy hablando esta noche. Pero Juan empieza el evangelio diciendo, Jesús lo creó todo. Él ya existía desde el principio. Él es el creador de todas las cosas. Y de último dice, gracias a su sacrificio, a esa vida natural que Él cobra y a su muerte en la cruz del Calvario, todos tuvimos luz. Es lo que Juan está diciendo. Pero después de que Juan nos expresa todo lo que es Jesús, todo lo que Jesús hizo, después de que lo expresa, cae el verso 10. Y el verso 10 y el verso 11 dice que vino a esta misión. La Reina Valera del 60 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La Nueva Traducción Viviente dice, hasta su propio pueblo lo rechazó. ¿Y sabe por qué lo rechazó? Porque le tenían etiquetas. Le habían puesto etiquetas a Jesús y se imaginaban a Jesús de una forma que cuando Jesús viene a esta tierra, resulta que no era lo que esperaban. Habían esperado a un príncipe, a un rey que iba a tener gloria, que iba a tener riquezas, y cuando se encuentran con la humildad de Jesús, no les parece. Le habían puesto etiquetas y tenían algo de razón. Si usted me acompaña al libro de Isaías, solo para que veamos un poco cómo es que se forma esta percepción de lo que esperaban de Jesús. Isaías capítulo 9, verso 6, es una de las profecías que nos habla de cómo sería Jesús, pero no está hablando físicamente, está hablando de su poderío espiritual y está hablando de cómo nosotros miraremos su luz admirable para recibir salvación. El problema es que su pueblo lo toma literal. Y quiero que vean lo que dice Isaías, que es la profecía en la que quizás ellos sustentaban las etiquetas que le habían puesto. Isaías capítulo 9, lo voy a leer yo acá. Isaías capítulo 9, verso 6. Vean lo que dice. Pues nos ha nacido un niño. Está hablando de Jesús. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros
y será llamado Consejero Maravilloso. ¿Qué le dice usted la palabra maravilloso? Ya nos dice mucho, ¿no? Verso 7, perdón, allí mismo. Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde su trono, de su antepasado David, por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Si nosotros leemos la profecía tal cual la estamos leyendo, quizás también hubiéramos estado esperando a un rey físico con muchos lujos. Si la leemos literal como la acabamos de leer, quizás nosotros mismos hubiéramos estado esperando a un rey que entrara en su carroza lleno de un ejército que lo escoltara y que desplegaran una alfombra para que él pasara y llegara. Eso era lo que el pueblo de Israel esperaba. Le habían puesto etiquetas a Jesús, quizás del millonario, del poderoso, del que tendrá reino, del que tendrá palacio, del que tendrá vehículos. ¿Y sabe qué? Me puse a pensar que si quizás hubiera sido la época actual, lo que los judíos, lo que el pueblo de Dios quizás hubiera esperado ver a Jesús, es la siguiente imagen. Si tenemos la imagen 0 y la podemos proyectar, quizás era algo muy parecido a una cosa totalmente diferente a lo que ellos vieron cuando Jesús nace. Quizás era algo totalmente diferente a la imagen que se habían formado de su Salvador. Y quizás esperaban ver a Jesús de esta manera. Quizás esperaban a una María que fuera una reina como la reina que está en la imagen. Y quizás esperaban a un José como el esposo de la reina que está ahí. Y a Jesús como el príncipe que está ahí en la pantalla, como el príncipe William. Porque si leemos literal, Isaías capítulo 9, venía un príncipe de paz. Alguien que su reino no se iba a acabar nunca. Y le pusieron las etiquetas. Y cuando Jesús viene, no pudieron reconocerlo por las etiquetas que le tenían. Quizás si pasamos a la siguiente imagen, quizás esperaban que el mismo Jesús anduviera predicando por todos lados en un vehículo como ese. Quizás esperaban que Jesús anduviera por todas las ciudades en su carro último modelo, predicando por todos lados. Si pasamos a la siguiente, o quizás esperaban que tuviera un megapalacio como el que estamos viendo en pantalla. Quizás eso esperaban de Jesús. Le habían puesto las etiquetas de que iba a ser un gran rey, de que los iba a liberar del yugo del imperio romano, de que los iba a sacar y de que iba a humillar a los que los habían humillado. Eso era lo que esperaban. Ahora, resulta que el príncipe les nació en un pesebre. Resulta que el príncipe les nació no de la familia real ni de los sacerdotes. Resulta que el príncipe les nace de una manera que no era la manera que esperaban. Y dice su palabra en el capítulo 1 de Juan, que no le recibieron. ¿Y sabe qué es lo más triste que me he encontrado? Que no solamente no le recibieron, sino que le pusieron nuevas etiquetas al verdadero príncipe. Le pusieron las propias etiquetas, le cambiaron su nombre de Jesús, su nombre de Salvador, por sus propias etiquetas. Y para esto quiero que me acompañe a Mateo capítulo 13, versos 54 en adelante, para que vea algunas de las etiquetas que le pusieron al Salvador. Juan, y recapitulo con lo que comencé. El creador de todas las cosas, el que trajo luz a nuestras vidas, el que trajo salvación a nuestras vidas, fue etiquetado por su propio pueblo, todo porque no supieron reconocer que Él era. Y si usted me acompaña allí en la lectura, Mateo capítulo 13, versos 54 y 56, Jesús llega a su propio pueblo, donde había nacido. Y vea lo que dice el verso 50. Si tenemos el 53, o si no, quedémonos ahí y ahorita yo los alcanzo acá.
Dice, cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región y regresó a Nazaret, su pueblo. Y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos se quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y se burlaban, le ponían etiquetas y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Reciben a Jesús en su propio pueblo. Jesús hace los milagros, las maravillas, y cuando las hacen y les empiezan a preguntar quién es el que lo está haciendo, lo primero que hacen es ponerle la etiqueta y decir: es el hijo del carpintero. Este es un simple hijo de un carpintero. Ni siquiera le llaman a él carpintero, sino el hijo del carpintero. Y le ponen la etiqueta. Ahora, yo quiero que usted vaya conectando lo que hemos estado hablando durante esta noche. Porque yo comencé diciéndole que vivimos en un mundo que nos tacha de todo, que nos pone etiquetas para todo. Yo no sé si alguno de ustedes le pusieron una etiqueta cuando eran pequeños. Pero mire, yo tengo mucho acercamiento con estudiantes en un colegio donde trabajo. Y tengo la oportunidad muchas veces de atender a padres que enfrente mía le golpean la cabeza a los hijos y le dicen: sos un tonto, y le ponen la etiqueta. Ni siquiera se preguntan qué es lo que el niño, lo que el adolescente está pasando, está atravesando. Le ponen la etiqueta. Vivimos en un mundo que nos llena de etiquetas. Ahora, yo les hablaba y les decía: Jesús, siendo el creador de todo, siendo, y vimos, el que sustenta toda la creación, siendo el que trajo luz a nuestras vidas, aún el mismo Maestro fue etiquetado. No lo recibieron. Leímos ahí mismo en Juan que decía: vino a hacer lo que tenía que hacer, y no lo conocieron y no lo recibieron. Y entonces veíamos Mateo y veíamos cómo no solo lo recibieron, sino que encima de eso le pusieron otras etiquetas. Y no solamente la etiqueta del hijo del carpintero, le pusieron etiquetas de blasfemo, le pusieron etiquetas de mentiroso, le pusieron cuanta etiqueta se les ocurrió, todo porque no era el príncipe que ellos esperaban. Aún siendo Jesús el creador de todas las cosas, aún siendo Jesús el que trajo luz a nuestras vidas, lo etiquetaron de lo peor. Vivimos en un mundo que nos pone etiquetas para todo, y ni siquiera Jesús, siendo el mismo Dios, se libró de esas etiquetas. Le pusieron a Él también etiquetas. Pero hay algo que conmueve mi corazón en la lectura que hemos estado desarrollando. Hay algo que conmueve mi corazón. Y vamos llegando al núcleo del mensaje de esta noche. Quiero que regresemos a Juan, capítulo 1, y vamos a regresar nuevamente al verso 10. Si usted tiene su Biblia allí, y si lo tenemos en pantallas, Juan capítulo 1, y vamos a regresar nuevamente al verso 10. Dice su palabra de la siguiente forma: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero quiero que vea lo siguiente: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Quiero que usted reflexione esto por un minuto. Y vuelvo a leerlo, verso 12. Pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho
de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo que Jesús hizo? Si te venís, Víctor, Jaco, Ever, Priscila, los que tienen ahí su etiqueta, ¿sabe qué fue lo que Él hizo? Dice su palabra que aquellos que lo etiquetaron y lo rechazaron y no lo reconocieron, Jesús les dice, está bien, pero aquellos que lo recibieron, aquellos que sí lo conocieron, aquellos que se tomaron el tiempo de escuchar sus enseñanzas, de escuchar lo que Jesús tenía que decir, a aquellos que se tomaron el tiempo de prestarle atención a Jesús, dice su palabra que les dio un poder, y ese poder fue el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo que Jesús hace? Jesús lo que hace entonces es cambiar las etiquetas. Es decir, esa etiqueta que te pusieron no sirve más. Y lo que voy a hacer entonces es cambiar las etiquetas y darte un nombre. El nombre de hijo de Dios. Eso es lo que Jesús hace. Y entonces pues, el mundo nos llena de etiquetas. Y Jesús te dice, no eres como te etiquetaron, no eres de esa manera, esa etiqueta no es para ti, no eres un despistado, no eres un desordenado, no eres un mentiroso, esa no es la manera en la que te creé. Tú lo que eres es un hijo de Dios, tú lo que eres es mi hijo, eso eres lo que tú eres, el hijo y un hijo de Dios. Y es Jesús el que trae el poder a tu vida de que puedas cambiar las etiquetas de tu corazón y recibir un verdadero nombre, y es que eres hijo de Dios. Eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que Jesús hace en nuestros corazones. El mundo nos llena de etiquetas. El mundo nos dice que eres esto, que eres lo otro, que eres un tonto, que eres un bruto, que no vas a poder, que eres un fracasado. Es lo que el mundo te dice. Pero Jesús hoy te dice que si tú le das el chance de escucharlo, que si tú le das la oportunidad de oírlo, si le prestas atención, Él puede quitar las etiquetas y darte un nombre y hacerte hijo de Dios. Es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Gracias, muchachos, pueden sentarse. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos hicimos a las etiquetas. Que alguien nos dijo alguna vez que éramos un fracasado y nos lo creímos. Que alguien nos dijo alguna vez que éramos un borracho y nos lo creímos. Que nos mintieron diciéndonos y poniéndonos etiquetas que no nos pertenecen, cuando en realidad Dios lo que quiere es que seas su hijo. Y es lo que Jesús viene a hacer. Pero ¿sabes cuál es? ¿Sabes en dónde radica ese problema? ¿Sabes en dónde radica eso? En que no hemos entendido el sacrificio de Jesús. Y quiero que nos tomemos un par de minutos para ver un video de una canción bastante vieja, pero que yo cada vez que tengo la oportunidad de ver, me hace reflexionar en ese sacrificio. Si bajamos las luces y prestas atención al siguiente video. En tus manos me encomiendo, mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo con mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debía
De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Lloraba porque nunca lo volverían a ver, aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar de esta tumba. Y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda. Pueden darle un fuerte aplauso a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida en la cruz del Calvario para que nuestras vidas pudieran recibir un nombre. Y yo quiero que usted en esta noche, en los pocos minutos que nos quedan, empiece a reflexionar sobre ese amor, sobre un amor que estuvo dispuesto a dar todo lo que
nombre, y ese nombre es que somos hijos de Dios. Usted no es un fracasado, usted no es una persona frustrada, usted no es un borracho, usted no es un mentiroso, usted no es un pecador, usted no es alguien que se rinde, usted no es nada de lo que el mundo le ha dicho que es. Usted es un hijo de Dios, llamado a ser luz, llamado a recibir la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que somos. Y quiero regresar y quiero ir terminando para que podamos orar, pero quiero regresar a cómo empecé, la razón de lo que Jesús quiso hacer con nuestras vidas. Él creó todas las cosas, pero su vida trajo luz a todos. Es su vida la que ha traído luz a su vida. Es su vida la que trae luz a su vida. Es su vida la que trae esperanza a su vida. Es a través de Jesucristo, su vida, su sacrificio en la cruz y su resurrección, que nosotros podemos recibir vida también a nosotros. Pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Arrancar las etiquetas de nuestras vidas y permitir que el amor de Jesús trastorne nuestros corazones. Le está hablando a alguien que no fue drogadicto, le está hablando a alguien que no fue alcohólico, le está hablando esta noche a alguien que no tiene un gran testimonio para compartir con usted. Porque qué bonito, y admiro a las personas que han tenido un gran testimonio y que usan su testimonio para compartir de Jesús. Yo lo admiro, yo no lo tengo. Que crecí en una familia, digamos, estable, sí, con muchos problemas, pero crecí en una familia estable. Y mientras preparaba esto, reflexioné en algo. Me encontré con Jesús y Él enamoró mi corazón. Y no tuve que ser drogadicto, no tuve que tocar fondo, no tuve que ser un alcohólico para llegar a los pies de Jesús. Solo tuve que encontrarme con Él, porque muchas veces nos venden un evangelio así, ¿no? Si eres alcohólico, ven a Jesús. Si eres drogadicto, ven a Jesús. Si estás atravesando problemas, ven a Jesús. Y nos venden esta idea de solo si toco fondo o si estoy en problemas me voy a acercar a Jesús. ¡No! Él quiere quitar todas las etiquetas de tu vida y no importa lo que estés viviendo hoy. Quizás estás viviendo en un éxito aparente, quizás sientes que las cosas marchan bien en tu vida y no necesitas a Jesús. No importa cómo tú estés viviendo, si tú te encuentras con Jesús, si tú tienes un encuentro personal con Él, tu vida va a ser transformada de una manera especial y vas a aprender a conocer el verdadero amor, que es el que transforma las vidas y el que nos da un nombre a cada uno de nosotros, el que nos hace ser llamados hijos de Dios. Es de ese Jesús que hoy te estoy predicando. Es por esa razón que has venido a esta noche a escucharme decirte a ti que Él quiere darte un nuevo nombre, que Él quiere ponerte un nuevo nombre, que quiere quitar la amargura de tu corazón, que quiere quitar las etiquetas de tu corazón y ponerte un nombre en tu vida, que es el nombre de Hijo de Dios. Y es un nombre que nadie nunca te va a poder dar, pero tienes que hacer algo, y es estar dispuesto conocerle, es estar dispuesto a escucharlo. Juan dice: a aquellos que sí le recibieron, les dio el poder de ser hechos sus hijos. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Yo no te lo puedo decir, pero si estás hoy acá, es un buen momento para que tú hagas tu decisión y te encuentres cara a cara con Cristo, ese que estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, el que dio su vida para que tuviéramos luz. Quiero invitarte a que te pongas de pie si se viene la alabanza al frente. ¿Saben que hoy es un día especial?
Porque cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos en este lugar, Jesús está aquí. Y lo que hace más especial este día es que Jesús está tocando la puerta de muchos. Y hoy les está diciendo: quiero quitarte las etiquetas. Quiero quitarte esas etiquetas que te pusieron. Etiquetas que quizás tu propio papá te puso. Etiquetas que quizás tu propia esposa te puso.